todos los que estamos. Pero hay palabra de edificación. Cuando terminé la alabanza, pude ver en mi espíritu la imagen de un águila. ¿Y por qué la imagen de un águila, hermanos? Porque el águila es el animal que vuela más alto. Dios compara a su pueblo con un águila, porque el águila es un animal que tiene una visión mucho más lejana, mucho más grande que cualquier animal. El águila pone sus nidos allá en lo más alto, en la roca, en la montaña, y ahí está ella al pendiente, cuidando a sus polluelos. Y el águila, cuando es tiempo de que sus polluelos empiecen a volar, los avienta al precipicio, con sus plumas los saca del nido. Y cuando los polluelos van bajando y el águila ve que no pueden abrir sus alas y volar, viene, los levanta y los vuelve a poner otra vez en el nido. Y así se repite hasta que llega un día en que esos polluelos que nacieron en el nido, en lo más alto de la montaña, pueden volar. Hermanos, nosotros somos águilas. Aquellos que hemos recibido el espíritu de adopción, aquellos que hemos creído en el Señor Jesús y hemos entregado nuestra vida a Él, tenemos un espíritu superior al espíritu que vive en el mundo. Porque el espíritu que vive en el mundo es un espíritu que no alcanza a ver más allá de sus propias narices, de sus preocupaciones, de sus miedos. Vive en una jungla en donde sobrevive. Algunos mueren, otros viven pero llenos de heridas, de cicatrices, como muertos, esperando algunos el día en que van a morirse, o otros el día en que alguien venga a rescatarlos y a salvarlos de esa vida que viven. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, somos diferentes, porque tenemos un espíritu que se nos ha dado, que es más grande que el espíritu que está en el mundo. Y tenemos que entender y renovar nuestra mente para poder darnos cuenta quiénes somos en realidad delante de Dios, para que no venga el enemigo a opacar la visión que tenemos. Nosotros tenemos una visión, y la visión que nosotros tenemos es que un día cada uno de nosotros tendrá un cuerpo diferente al cuerpo que tiene, porque esa es la visión de la que Pablo hablaba, porque decía Pablo que los que estamos vivos gemimos deseando que este cuerpo mortal sea absorbido por el cuerpo incorruptible, una transformación. Eso es lo que estamos esperando. Por eso dice que nosotros somos como las águilas, que nos renovamos día con día. En lugar de ir deteriorándonos, en lugar de ir para atrás, nosotros vamos hacia adelante, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. No somos como los del mundo, porque los del mundo viven en un hoyo donde no pueden salir hasta que viene Cristo el Salvador y los rescata. Y si hoy en esta mañana tú no eres parte de esa iglesia, si hoy tú no tienes esa visión de águila, yo te invito a que entregues tu vida a Cristo, porque en el mundo lo único que encontrarás es muerte, es dolor, pero un dolor que te lacera el alma y te lastima. Y en Cristo también encontrarás sufrimiento, pero un sufrimiento que te edifica, un sufrimiento que te transforma, un sufrimiento que va quitando las escamas de tus ojos, que va sanando las heridas de tu corazón, un diferente sufrimiento al sufrimiento que el mundo da. Porque el sufrimiento del mundo es para tristeza, pero el sufrimiento de Cristo es para redención, es para que seamos renovados, para que seamos transformados.
cada uno de nosotros, hasta que cada uno llegue a alcanzar esa estatura, esa madurez, hasta que todos ya no seamos como las aguilitas que no saben volar, sino que todos aprendamos que somos águilas. Y cuando en el momento en el que tenemos que levantar el vuelo para escapar de nuestros enemigos, de nuestros depredadores, ningún animal en la tierra puede alcanzarnos, porque nadie puede alcanzar a un águila. El águila es un animal que vuela mucho más alto que cualquier otro animal. El águila tiene visión. Así es de que, hermanos, esta es una introducción nada más para aquellas personas que nos visitan por primera vez y que quieren recibir el Espíritu de adopción. Al último vamos a dar lugar para la oración, para la administración. Ahorita es tiempo de escuchar la enseñanza, las maestras que van a pasar. Aleluya. Gracias, Padre. Damos gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios, Señor, abre mis ojos. Yo quiero escuchar, pero quiero escuchar y entender. Quiero poner atención a tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, me presento ante ti y aquí está mi boca, para que seas tú, Señor, el que hable a través de mis labios. Y Padre, te pido que tú destapes los oídos de los que escuchan, para que puedan escuchar. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Vamos a ver ahí en 1 de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesús el Cristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre para siempre. Ayer en la noche, en la madrugada, como a las 5, eran las 5:40 más o menos, cuando me desperté, tuve un sueño donde yo soñaba que había muchas personas. Íbamos a tener una reunión. Unos hacían una cosa, otros hacían otra cosa. Y vi mucha gente, multitudes. Y entendí lo que el Señor me estaba diciendo a través de esa visión que me estaba dando. Y me desperté con esta palabra. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. La iglesia de Cristo no va a ser edificada por grandes hombres. La iglesia de Jesús, despierten a aquellos que van empezando y aquellos que van caminando. Despierten, porque la iglesia de Cristo no va a ser edificada por grandes hombres. La iglesia de Cristo va a ser edificada por los mismos hijos de Dios, por la misma iglesia. No son los grandes hombres, no son las grandes predicaciones, no son los grandes testimonios. Es el cuerpo de Cristo y Cristo obrando a través de su iglesia, como la iglesia de Cristo en estos últimos días, en este último tiempo será edificada. No es a través de Benny Hinn, no es a través de Billy Graham, no es a través de los grandes hombres, como se nos había
no sé si enseñado o nosotros mismos malinterpretamos la enseñanza. Es a través de ti, a través de ti, a través de ti, a través de ti, a través de cada uno de nosotros. Porque Dios dice en su escritura que Él dio dones a los hombres, a cada uno, a todos aquellos que hemos recibido el espíritu de adopción. Dios nos ha bautizado y nos ha dado un don, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, según la capacidad de cada uno de nosotros. Pero todos aquellos que hemos sido revestidos con el poder de Cristo, tenemos la responsabilidad de edificarnos unos a otros, según el don que hemos recibido, como lo hemos leído aquí en una de las cartas del apóstol Pedro. Ministrelo a otros. Ministrar quiere decir servir. Ministrar quiere decir impartir. Ministrar quiere decir estar dispuesto para ser parte en la vida del otro. Así como un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función específica. Aunque hay miembros que no se miran y los cubrimos, pero todos tienen una función en el cuerpo. Así nosotros, siendo uno, tenemos una actividad propia que se tiene que desarrollar, que tiene que crecer, hasta formar parte de ese cuerpo vivo, ese organismo vivo, de esa iglesia viva, de ese templo vivo, porque nosotros somos el templo de Dios. Y Cristo quiere sentarse en su templo. Jesús está formando su iglesia y nosotros somos piedras en donde Dios está trabajando para acomodarlas. ¿Para qué? Para que el edificio sea uno solo y en el Señor, y en el centro el Señor Jesús se siente a reinar sobre cada uno de nosotros. Pedro nos dice que cada uno de nosotros ha recibido un don de parte de Dios, el cual debemos ministrar a otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo verdadero creyente ha sido capacitado por Dios para servir en la iglesia de alguna manera. Hablando de los dones espirituales, Pablo también nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, cada uno, la misma palabra que usa Pedro en nuestro texto, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vamos a ver ahí 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Primera de Corintios 12, versículo 7. Vamos a ver. Pero a cada uno, lo mismo que dice Pedro, dice Pablo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ven, hermanos, cómo la palabra de Dios no nos deja a nosotros fuera de esta edificación, de ser parte. Muchos de nosotros, o la iglesia en particular, es atrofiada porque están acostumbrados religiosamente a que los hermanos vienen el miércoles o vienen los domingos y se sientan ahí en las sillas a escuchar la palabra que Dios habla a través de la persona que está enfrente en el púlpito, y se atrofian. ¿Por qué se atrofian? Porque sienten que ustedes lo único que son ovejitas que necesitan el pasto, que necesitan el agüita de aquellos que están aquí enfrente, y que ustedes no sirven, o que no tienen habilidades, o que no hay nada en ustedes que pueda ser de bendición. Y es porque el diablo te ha engañado con esa mentalidad. No puedes,
no eres capaz, no sirves, ¿quién eres tú? ¿Qué te crees? Pero la palabra dice que Dios nos ha dado dones a todos. A todos. Todos tenemos dones. Todos tenemos dones. Dice en capítulo 12, versículo 11 de la primera carta a los Corintios, donde estamos ahorita leyendo, dice que el Espíritu Santo reparte estos dones a cada uno en particular como Él quiere. Y más adelante dice el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno en el cuerpo, como Él quiso. Es Dios el que decide cuál es el lugar que vamos a ocupar en la iglesia y cuál es la función que cada uno va a desempeñar. La iglesia, hermanos, cuando tú te imaginas la iglesia, no pienses en un edificio. Cuando tú te imaginas en la iglesia, piensa en cada hermano, en cada creyente, en cada discípulo, en cada hijo de Dios. Esa es la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. La iglesia eres tú. Y Dios te ha dado dones a cada uno en particular. Cuando yo me convertí al Señor, algunos líderes pensaban y decían que yo parecía disco rayado. Porque, y los jóvenes, cuando yo estaba con los jóvenes o cuando estaba en la iglesia, siempre, ya oraste y preguntaste al Señor cuál es el don que te dio. ¿Cuál es tu don? ¿Sabes tú cuál es tu don? Y muchos dicen, no, es que no están listos y que los dones vienen de Dios. Y la capacidad viene de Dios. Porque es a través del Espíritu como nosotros vamos a ser edificados. Y los dones Dios no nos dio para edificación de la iglesia. Dios te va a usar a ti, así como nos usa a nosotros. De una manera tal vez diferente, pero eso no significa que no seas parte de esa edificación en el cuerpo de Cristo. No te menosprecies, no le hagas caso al diablo. Es el egoísmo de pensar que todo se entra alrededor de nuestra vida, que somos los peores, que somos los más malos, o que lo peor o lo más malo nos pasa a nosotros. Y así viven muchos en esta inmadurez, como los niños. Se sienten los reyes y cuando tú los quieres corregir, empieza el berrinche y empieza el pleito para que el niño aprenda quién es el que manda. Porque cuando el niño es chiquito, el niño piensa que como la mamá le da todo, el papá le da todo, ella es la reina o el rey que está, ¿verdad?, dando las órdenes y que todos los demás están a su servicio. Pero llega un momento en el que el niño y la niña tienen que aprender y le quitas algo y lloran, ¡ya! Y le quitas algo, ¡ya! ¡Es un berrinche! Y así Dios empieza a tratar con nuestra vida, empieza a quitarnos, ¡ya! Y empezamos a hacer berrinches, y empezamos, pero el Señor nos obliga, nos empuja como las águilas, para que nos demos cuenta que podemos volar, porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo, y todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, tiene la capacidad de volar, tiene la capacidad de vivir una vida sobrenatural, todo aquel que tiene. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, es una gallina en medio de las águilas, no tiene nada que hacer aquí. Pero si tú eres águila, tu mirada tiene que estar puesta hacia arriba, hacia los cielos, y de los cielos tú puedes ver lo que los demás no pueden ver, porque cuando tú estás aquí abajo, tú no alcanzas a ver más allá de la pared esa. Pero si tú te vas hacia arriba, hay unos programas que los meten en los satélites, son capaces allá en el espacio de leerte un periódico en la calle, son capaces de saber dónde andas. Un águila que sabe, que ha entendido y que se levanta hacia arriba en el espíritu, tiene la visión para poder ver lo que no se ve, lo que el enemigo muchas veces quiere que tú veas. Cuando tú ves a tu esposo, cuando tú ves a tu esposa, cuando tú ves a tus hijos, cuando tú ves la circunstancia, cuando tú ves lo que está pasando, no puedes ver más allá, porque tienes que subir arriba, tienes que ir a su presencia. Ahí es donde tú te das cuenta que tu vida no solamente gira en torno a ti, sino que para que tú puedas desarrollarte como lo que eres,
Tienes que aprender a servir. Tienes que aprender a estar dispuesto a ser usado por Dios para el servicio de los demás. Esa es la verdadera bendición que hay en el mundo. No hay otra bendición en el cuerpo de Cristo. Si una persona no está dispuesta y no sirve, es un miembro atrofiado, que lo único que está haciendo es causándole malestares al cuerpo. Todos tenemos una función y tenemos que aprender que Dios necesita que esa función, que ese don que nos dio, trabaje, funcione como tiene que funcionar. Aún las arterias que llevan la sangre, si se tapan, pueden ocasionar coágulos y pueden ocasionar hasta gangrenas y nos amputan los brazos o un colapso cerebral. Dios viene por un cuerpo sano y tú eres un cuerpo sano, porque Dios te da la capacidad para sanar, porque el Señor Jesús dice en su palabra que Él llevó todas nuestras enfermedades. Preocúpate y pregúntale al Señor, ¿cuál es el don en el que yo puedo servirte? Disponte. ¿Quieres madurar? ¿Quieres crecer? ¿Quieres ir más allá? Disponte a servir. Disponte a servir. Descubre cuál es tu don. No te frustres pensando que tal vez tú no eres un predicador, o que tú no eres un profeta, o que tú no eres alguien elocuente al que Dios puede usar para hablar a las multitudes. No te preocupes por eso, porque tú tienes un don que necesita la iglesia, que necesita el cuerpo. Tal vez sea, vamos a leer, hay diferentes tipos de dones. Hay más, pero hay una lista como de unos 20 dones espirituales. Dones. Un don es un regalo. Dice en el versículo, dice, porque irrevocables son los dones. Dice también, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Hay diversidad de dones. A otros se les dio fe por el mismo Espíritu. Y Pablo pregunta ahí, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? Procuren pues los mejores dones, pero yo les muestro un camino más excelente. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo profeticen. Así que vosotros pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La palabra de Dios nos exhorta, nos enseña, nos habla, nos insta, nos redarguye a encontrar ese don, a anhelar ese don, a buscar ese don. ¿Cuál es el don que tengo? ¿Qué es mi don? Hermanos, cuando una persona tiene el don de tocar guitarra, aunque tiene el don para tocar la guitarra, si no practica, si no toma una guitarra y empieza a rascarla, no se va a dar cuenta que puede tocarla de una manera más excelente. Pero empieza a practicar. Y uno se da cuenta cuando una persona practica y cuando una persona no practica. Porque una persona que no practica tiene los dedos atrofiados y mete los tonos y se oye feo. Pero cuando una persona practica, se convierte en un maestro, porque la práctica hace al maestro. Tú tienes un don, practícalo. ¿Cuál es tu don? Practícalo. Oye, pero me equivoqué. Sigue practicando, porque Natanael no se enseñó a tocar la guitarra en un día. Y aunque él tiene el don para tocar y el don para la música, se la pasa todo el día practicando. Y cuando él lo practica, siente que no puede tocar. Va a llegar un momento en que, de una manera innata, lo que tú practicaste por el don que tú tienes va a salir. Y vas a convertirte un día en instructor para otros.
en maestro para otros, en guía para otros, en el don que recibiste. No menosprecies el que no eres nadie. De repente, yo me siento aquí en esta iglesia, nada más bien un pensamiento. Me siento, pues yo aquí ya no tengo nada que hacer, porque veo cómo se mueve. Veo que de repente Dios no me pone a predicar a mí y otros están predicando. Y luego están haciendo la obra. Digo, Señor bendito sea tu nombre. Gloria a Dios, qué bueno. Que el cuerpo está funcionando, que el cuerpo se está moviendo. Y así es como la iglesia debe ser edificada. Cuando un hermano se levanta y empieza a orar por el otro. Cuando un hermano intercede, porque tal vez algunos tengan el don ese de la intercesión. Tal vez tú no seas una mujer de oración, pero hay otros que tienen ese don para interceder. Tal vez tú tengas el don para visitar a la gente, para visitar a los hermanos, para ver cómo están. Y hay otros que no tienen el don y no tienen ese don de visitar a los hermanos. No te sientas mal porque no puedes visitar a los hermanos. Hay unos que tienen el don para servir. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? No es para que le digas a los demás, oye, mira, eres un inútil, tú no sirves, no ayudas, tú me ves que estoy aquí limpiando y todo, y tú no te acomides. Cada quien tiene un don que Dios le ha dado. Y ese don tiene que ser usado conforme a la medida de fe que Dios le dio a cada uno. Dice, hay por lo menos unos 20 dones espirituales. Aquí en la lista están. Todo creyente recibe por lo menos un don del Espíritu de Dios. Lo leímos en 1 Corintios capítulo 12, que es en donde hablan acerca de los dones espirituales, y en 1 Pedro capítulo 4, donde habla Pedro también acerca de esos dones espirituales. Pero no quita que se puede recibir más de uno de ellos. En 3 pasajes se pueden analizar dichos dones. Y voy a leer un poco esos dones. Palabras de sabiduría, palabras de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, género de lenguas, interpretación de lenguas, apostolado, enseñanza, ayuda, administración, servicio, exhortación, repartimiento, presidencia, misericordia, evangelización y pastoral. Son 20 más o menos de los dones que existen en la iglesia. Palabra de sabiduría. Por ejemplo, la palabra de sabiduría es cuando una persona siente algo de Dios, siente algo en su espíritu para compartirle a alguien y le habla exactamente de la necesidad que trae, sin que le platiquen nada, sin que le cuenten nada. De repente el hermano o la hermana se acerca con una persona y le empieza a hablar Dios a través del don que tiene por la necesidad que cada hermana trae, y empieza a hablarle, empieza a hablar a través del don de ciencia. Eso de la palabra de ciencia y sabiduría trabajan casi siempre juntas. Suenan como a profecía, pero no son profecía. Es algo para ministrar al corazón directamente de las personas, sin tanto rollo, sin volverse loco, porque muchas veces la gente se confunde por lo que la gente te dice, porque viene a buscar un consejo y viene a oír lo que quiere oír, o te dice nada más lo que quiere que escuches. Pero a través del don de la sabiduría y de la ciencia, tú inmediatamente tomas la intención del corazón, lo que realmente esa persona trae, y empiezas a hablarle. Y a veces la gente se queda así como pasmada. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Verdad? Porque ellos venían a escuchar otra cosa. Pero el Espíritu Santo de Dios nos dio esos dones para edificarnos unos a otros, para edificar la iglesia. Hay otros que tienen fe.
Es gente que tiene fe. Hay dones de fe. Son dones. No te sientas mal si tú no eres la mujer de fe. Muchos se sienten mal. Dicen, es que yo no soy una mujer de fe. O no soy un hombre de fe, porque no tienes ese don. Es un don. Todos tenemos fe. Cierta medida de fe. Jesús le dijo a unos, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Quiere decir que algunos no tenemos ni esa fe del granito de la mostaza, mucho más chiquita. Pero hay dones de fe. Y no es para que tú hagas sentir mal o te sientas como que tú eres el iluminado porque tú tienes mucha fe y porque tu hermana o porque tu esposo o porque no tienes fe. Es que no tienes fe. Es que esto, hay muchos que se la pasan exhortando, no tienes fe. Pero la fe dice también que es un don que tú puedes impartir. Sin andar señalando a la gente que no tiene fe, tú puedes orar por ella. Porque tu fe, ¿verdad?, va a ayudar a esa persona por tu oración a sentirse de una manera diferente. De repente esa persona venía desmoralizada, venía sin fe, pero como tú tienes la fe porque Dios te dio ese don, tú pones las manos o tú oras por esa persona y la persona es, aleluya, renovada. Hermanos, otra de las cosas que quiero señalar muy importante, que Dios los dones no nos los dio para la gente del mundo, porque las perlas no se les puede dar a los puercos, dijo Jesús, porque luego los van a despedazar. Los dones son para la iglesia, son para nosotros los santos. Porque si tú hablas con un inconverso, bueno, hay dones que sí los puedes usar con la gente del mundo, pero hay dones que si tú hablas con ciertas personas, en lugar de amarte te aborrecen, porque son necios, y un necio no quiere oír la verdad, un necio no quiere ser edificado, un necio quiere seguir viviendo su vida como quiere, pero quiere que lo ayudes cuando viene a ti, porque tiene necesidad, pero no hay nada que hacer en su vida que tenga que ver con la edificación del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es un miembro que Dios sacó del mundo y lo injertó en su iglesia, lo trajo a la iglesia. No todos son de la iglesia, aunque muchos vengan. Por eso dije, estamos todos los que somos, pero no somos todos los que estamos. Y si tú no eres parte del cuerpo de Cristo, tú puedes ser parte del cuerpo de Cristo, rindiendo tu vida a Cristo, reconociendo que en el mundo lo único que estás viviendo es una vida de muerte, de miseria, de destrucción. Porque el Espíritu Santo fue enviado por Dios también, ¿para qué? Para redarguir al hombre de pecado, para que el hombre pueda darse cuenta y pueda reconocer su falta, que es malo, que necesita un cambio en su vida, que no es la persona que realmente cree que es, porque algunos creen que son demasiado buenos, otros también piensan que son demasiado malos, pero el Espíritu Santo vino al mundo a convencernos de que necesitamos arrepentirnos. Y cuando nosotros venimos y clamamos a Dios con un corazón constrito y humillado, el Señor viene. Porque el Señor no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. El Señor quiere salvarte si estás en el mundo. Pero si eres de la iglesia, el Señor te dice que tú eres parte de ese miembro o de ese cuerpo. Y eres un miembro en ese cuerpo que necesita ser usado. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda ir siendo edificada. Sanidades. Hay hermanos que tienen don de sanidades. La gente va y busca las sanidades. Y el hombre ha tergiversado la palabra y ha permitido hasta cierto punto de que se le haga idólatra al pueblo, o un ídolo entre el pueblo. Porque ahí va muchos hermanos y muchas iglesias y tienen la costumbre de ir a buscar a los ungidos a recibir sanidad. Cuando en la iglesia, hermanos, Dios dio dones de sanidad. Aquí hay dones de sanidad. Pero como no los usas, como no has orado, Señor, de repente sientes que tienes el don, o oraste por alguien y sanó. Tienes que seguir practicando el don. Aquí en la iglesia, nosotros no tenemos que andar buscando otros. Yo doy gracias a Dios. De veras le doy gracias a Dios que no ha tenido que venir gente de afuera a edificarnos a nosotros aquí adentro. Porque de aquí mismo Dios ha levantado a los maestros. De aquí mismo Dios ha sacado a los levitas de la alabanza. De aquí mismo Dios está sacando a su pueblo hasta que alcancemos una estatura, la estatura del varón perfecto,
Y de aquí mismo nosotros es de donde estamos siendo ministrados. Gracias a Dios también, le doy gracias a Dios, ¿no? Que ahorita pues Joel, Erika, los niños, los muchachos están saliendo y ellos pues están aprendiendo en el mundo que no todo lo que se hace allá afuera en la iglesia es de Dios. Y gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios les ha dado a ellos también discernimiento. Y no significa que seamos arrogantes como para pensar que no podemos recibir nada. No, significa que tenemos que estar alertas porque sabemos que la iglesia está contaminada. Y hay quienes sí dentro de la iglesia tienen mucho que darnos y bendecirnos también a nosotros. Pero también tenemos que entender eso, que nosotros somos parte de ese cuerpo también. Hay otros, dice en la palabra, que tienen dones de profecía. Son dones. No precisamente que sean profetas, pero tienen dones de profecía. Y viene profecía y dan profecía. Hay otros que su oficio es ser profetas, son profetas. O profetas mujeres o profetas hombres. Pero hay otros que tienen don de profecía. Vienen y empiezan a hablar de cosas del futuro o cosas del pasado, porque la profecía no tiene que ver solamente con el futuro, sino tiene que ver con el pasado y con lo que está viviendo en el presente la persona, para darle una palabra del futuro, de promesa. Como todos nosotros hemos recibido profecía de alguna manera de alguien, una palabra que nos ha hablado acerca de cosas que van a pasar en el futuro. Y las estamos esperando. Algunas no se han cumplido, pero se van a cumplir. Y es parte de la edificación, porque esa profecía pues, nos ayuda a nosotros a mantenernos cuando de repente se nos nubla la vista por las circunstancias, sentimos que no va a funcionar como dijo Dios a través de un hermano, a través de su palabra o a través de lo que Él nos dio. Pero la profecía es para afirmarnos. Llega la hermana que tiene el don de la fe y dice, hey, Dios te habló, acuérdate que el Señor te dio una palabra y el Señor te lo va a cumplir. Y empieza a orar por ti en ese momento en el que tú te sientes derrumbada, de que las cosas no van a funcionar, y esa persona, esa hermana que es usada por el Espíritu Santo de Dios, viene y te edifica a ese hermano. Todos los hermanos tenemos una función importante en el cuerpo y no se nos debe olvidar. La iglesia no depende de un hombre. La iglesia es de Cristo y ha derramado su Espíritu Santo sobre todos nosotros. Y nos ha dado un lugar a cada uno en el cuerpo. Otros tienen don de discernimiento de espíritus. No todos tienen el don de discernimiento de espíritus. De repente vienen y entran hasta chamucos a la iglesia y vienen acompañándonos. Y muchos no los ven. Pero otros tienen discernimiento. Caray, este trae espíritu de esto y de esto y lo otro. Y sí es verdad. Espíritu de brujería, espíritu de perversión, espíritu de, no sé, de lo que sea, de lo que sea. Pero hay quienes tienen el discernimiento ese. Y los demás no lo tienen. No puedes obligar a una persona a que lo tenga, porque no todos lo tienen. Pero ese que tiene el don, lo usa para edificación, para reprender al espíritu ese que de repente viene y te atormenta. Si tú no te das cuenta, oye, es que mira, siento hermana que en tu casa esto se pasó esto, ay, pues si yo no lo he visto, porque no tienes el don. No todos tienen ese don. Pero tenemos que aprender a recibir y a dar, a recibir del don del hermano y a dar del don que cada uno tiene. Y son dones que Dios dio, son dones. Si tú eres fiel con un don que Dios te dio, Dios te puede dar más dones. Porque Pablo dijo, anhelar los dones espirituales. Anhélenlos, deséenlos, pero sobre todo que profeticéis. Es uno de los dones, dice, que son importantes para edificar el cuerpo de Cristo. La profecía. De repente una hermana va caminando por un rumbo y dice, hey, llega Dios a través de otro hermanito. No tiene que ser a través del ungido del Señor o del gran predicador. Dios te va a hablar a través de tus mismos hermanos. Y tú tienes que ser sensible, humilde. Recíbelo y ora al Señor.
Señor, yo voy caminando por aquí y de repente me sale una hermana, mi hermano, el Señor dice que estás torcido, que tu camino va chueco. Ay Dios, y en lugar de enojarte y decir, ¿y por qué me está diciendo esto, hermano? Ve con Dios y dile, Señor, a ver, estoy mal. Me estás hablando tú, me mandaste un profeta, me mandaste una hermana. ¿Para qué? Para que me dijera, detente, cálmate, andas mal. En lugar de enojarte, en lugar de hacer berrinche, en lugar de, ay, pues me quieren quitar esto como una niña. Ve con Dios y dile, Señor, yo soy parte de la iglesia. Yo soy esa iglesia que necesita ser edificada. Y si tú me estás hablando a través de la hermana, a través del hermano, por esta palabra, entonces, háblame. Y Dios te va a confirmar. Te va a hablar, porque tú también tienes el Espíritu de Dios. Y Dios te va a hablar y te va a confirmar. Habla acerca de los géneros de lenguas, de los que hablan en lenguas también. Muchas lenguas diferentes. Hay unos que oran una lengua nada más. Las lenguas sirven para edificarnos a nosotros mismos. Cuando tú oras en lenguas, tú no entiendes. Muchos hermanos dicen, no oren en lenguas. Porque Pablo en un solo versículo dijo que no debíamos orar en lenguas en la iglesia. Pero era por causa de que se hacía un desorden. Era por eso, pero no prohibió el orar en lenguas. Muchas iglesias no practican el orar en lenguas en su iglesia. Eso no quiere decir que Pablo está diciendo que no oremos en lenguas, porque una sola vez lo escribió. Y para que haya una doctrina, tiene que estar confirmada por dos o más palabras, no nomás por una sola. Yo por eso no tomo esa doctrina y digo, aquí no se puede orar en lenguas, porque de repente viene el Espíritu Santo y una persona empieza a orar en lengua. Yo no voy a detenerla. Aquí cada uno de los que estamos ha ido practicando. Al principio era un desorden en la vida y oraban y todo, pero fueron aprendiendo que el espíritu podía estar sujeto. Y tú podías orar en lenguas despacito sin hacer tantos espanamientos. Y orar y, Señor, o de repente pues oras en lenguas cuando es tiempo de que todos estamos orando y levantas tu voz y todos oramos, porque el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Aunque nadie lo entiende ni él mismo, por el Espíritu ora misterios. Son misterios, tú oras conforme a la voluntad de Dios, y también cuando tú oras en lenguas, intercedes por los santos, a través del Espíritu y del género de lenguas. Tú puedes o adorar a Dios, o tú puedes interceder por tu vida y por la vida de los demás, sin que tú lo sepas. Tú estás orando y ni siquiera tú sabes lo que está pasando. Cuando tú te comes algo, tú te lo comes y no sabes tú qué es lo que está pasando ahí, cómo es que esa manzana que te comiste se convirtió en ¿qué eran? Carbohidratos o no sé qué fue, y se fueron, y no sabes cómo sucedió. Pero cuando tú oras es de la misma manera. No sabes cómo esa oración es bendición para tu vida, igual que una manzana, igual que una torta. Tú te la comes y sabes a qué sabe, pero no sabes lo que está haciendo en el cuerpo. Todo el cuerpo, para nutrirse de eso que comiste. Es lo mismo cuando oras. Tú oras en lenguas y tú no sabes, tú sigues orando. Y poco a poco vas a ir entendiendo. Estoy orando en lenguas por esto, por esto, por esto, por esto. Vas a discernir cuando la lengua viene para adorar. Vas a discernir quiere decir comprender, saber diferenciar, hacer la diferencia, es discernir cuando es guerra, cuando estás haciendo una guerra espiritual, cuando de repente a través de tu espíritu estás reprendiendo demonios, espíritus que andan en el aire. La gente dice, hay muchos que se espantan, que no mencionen eso, pero hermanos, desgraciadamente aquí en la tierra vivimos junto con ellos, y muchos en su casa tienen un puño. Ahí hay en su casa muchos de ellos, y son ahí, tienen aire viviendo, hasta que viene Cristo, y tú empiezas a ser edificado, y a través de los mismos dones que Dios tiene en la iglesia, se va limpiando tu casa. No solamente tu casa, esta casa, sino tu casa donde tú vives. Donde ahí, pues ahí era su morada de ellos. Ellos viven en lo calientito. Porque son demonios, son fríos, y les gusta el calor. ¿Y saben en dónde les gusta alojarse más a ellos? En los cristianos tibios. En los cristianos, ahí les encanta. Pero los cristianos, donde hay fuego, donde hay lumbre, salen corriendo. Por eso,
nosotros tenemos que activar el Espíritu, los dones. Hay otros dones, ¿verdad?, que son para interpretar lenguas. Hay gente que ora y de repente hay un intérprete y interpreta lo que está orando la persona y dice a través del Espíritu de Dios qué está pasando. Yo tengo una prima. Yo nunca, bueno, sí había visto muchas veces, ¿no?, pero nunca de esa manera, así, de esa forma. Uno hablando en el Espíritu, y el otro interpretando. Dice esto, y dice que esto, y la otra dice, y el otro dice, y Dios dice así, y me consta que todo lo que dijeron era verdadero. Porque esa misma palabra ya Dios nos las había dado a nosotros aquí para ir y llevarla a una persona que Dios envió a otras gentes para darle las palabras que Dios nos dio a nosotros que le diéramos a través de una profeta. A una persona. ¿Verdad? Y resulta que aquella persona que tenía ese don, yo nunca me hubiera imaginado que era una prima mía. Que yo pensé que era una cristiana así medio tibiona, ¿verdad?, que ni siquiera tenía una convicción pero los dones son de Dios y son irrevocables. Y yo pude ver el don de Dios a través de mi prima interpretando las lenguas. Me apantalló. Estábamos hablando en lenguas y de repente entra mi prima y yo dije, ¿te va a espantar esta por lo que estamos haciendo aquí nosotros? Y resulta que ella era la intérprete, caray, y el que me espanté fui yo. Porque los dones son de Dios. Y de repente uno no sabe qué don tiene. Pero si tú sabes qué don tienes, entonces tú ya te mueves en tu don, lo vas practicando. De repente viene un espíritu ahí, y como tú ya traes el don y tú practicas, dice, oh santo, estás aprendiendo, porque igual, hermanos, igual que con la guitarra, los dones se tienen que ejercitar. Tú tienes que ejercitarte en los dones. Me acuerdo cuando un día estábamos orando, el hermano Rubén y yo, por teléfono, y el Señor me dijo, imparte sobre él don de sabiduría y de ciencia, por el teléfono. Y empecé a orar por el hermano Rubén, y de repente el hermano Rubén sintió como que era el hombre araña cuando le acababa de picar la araña. ¿Por qué? Porque no sabía, porque empezaba a oír las voces de todos. Empezaba a escuchar, que él pensaba, que sentía, que. ¿Te acuerdas cuando estábamos allá en la comida china? Que oíamos todas las voces del corazón y de la mente de todos los que estaban en la comida china. Y mira, y adulterios, y hipocresía, y todo lo que salía a través de ese don. ¿Ya? Y pues poco a poco pues echamos a perder mucho, echando a perder, pero se fue desarrollando y ya, ahora ya. No estamos diciendo que ya sea infalible, pero el don ya está más seguro por la práctica, por la constancia. Pero ¿qué dice? No digas eso, cálmate, eso no es de Dios, como sucede en la iglesia. Apagan el espíritu. Y esa persona se vuelve a sentar como una ovejita, que lo único que hace es dar lana y leche. Se siente en la iglesia nada más a recibir. Usted cállese, usted nomás siéntese ahí y reciba. Usted aquí no es nadie, usted nomás es una hermana, siéntese. Porque no le permito a la mujer que hable en la iglesia. Hermanito, hermanita, ¿verdad? Sí, es verdad que de repente los hermanos se emocionan y el don, ¿verdad?, a veces no está bien pulido por el carácter y pues cometemos errores. Pero para eso están los más maduros, para enseñar a los más que van, es así, sale así, y vamos enseñándonos. Y de repente uno por el carácter siente que no, que lo que dice que no es cierto, pero te das cuenta, caray, y así es como empieza uno, es cierto, a discernir. ¿Cuándo es más emoción que espíritu? ¿Cuándo es más del alma que de Dios? Pero hay que practicar el don. Hay que ejercitar el don, porque la iglesia necesita ser edificada, y la iglesia de los últimos días será edificada por la iglesia, no por ningún hombre. La iglesia será edificada por su iglesia, y se va a levantar Dios a través de su Espíritu Santo en su iglesia, no a través de grandes hombres, no a través de avivamientos que un hombre venga a promover aquí a Ensenada o a ninguna parte. El Espíritu de Dios va a levantar a sus hijos, y sus hijos van a empezar a levantarse, y la iglesia se va a empezar a activar.
Y no te preocupes si tú no eres alguien que mueve masas. Tú haz tu función, intercede, ora. Haz lo que tengas que hacer. Aunque nadie te lo tome en cuenta, aunque nadie sepa que tú hiciste aquello, tú hazlo, porque es parte de la edificación que te toca hacer en el cuerpo de Cristo. Así es como Jesús va a edificar a su iglesia a través de su iglesia, porque es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y viene un despertar y un avivamiento grande. Y esos hombres que no quieran dejar a Cristo obrar a través de su iglesia, Dios va a tener que hacerlos un lado, porque ya no es tiempo de arrebatarle a Dios la gloria. Es tiempo de que Cristo sea glorificado a través de su iglesia, de su cuerpo, que somos nosotros, templo y columna del Dios viviente. Apostolado. ¿No eres de apostolado? ¿Verdad? El apóstol es como un mensajero, alguien que trae una sana palabra, una sana doctrina, una sana enseñanza, alguien que establece iglesias. Un apóstol es fundamental en la edificación del cuerpo de Cristo. Enseñanza, el maestro, el que enseña la palabra, el que comparte la palabra, el que enseña, el que sabe cómo enseñar. Hay aquí dones que tú digas, yo tengo un don y de maestro, pero ahí está el don atrofiado porque tu egoísmo no te permite compartirlo. Si eres maestra, pero no quieres tú enseñar porque los niños te chocan o te caen gordos, pero eres una maestra y no quieres. Y ahí estás ya. Estás no solamente tú atrofiada, sino también estás causando trastornos al cuerpo. Porque cuando un miembro no funciona como debe, el cuerpo no funciona como debe. Si te duele un uñero, te traigas, andas incómodo. Ahora imagínate. Una muela ni se diga. ¡Oh! Dios mío de mi vida. Es algo horrible. Yo me tuve que sacar un diente porque dije yo, ni modo, me lo voy a tener que sacar. No quería, pero era un infierno. Ay, suena como hermanitos que son un infierno, ¿no? Son como una muela picada. No funcionan como deben funcionar porque no quieren que el dentista venga y le quite la caries o le sane lo que le tenga que sanar. No, prefieren estar picadas a que Dios venga y le meta la... Porque a lo mejor te tocó ser muela, ¿no? O diente. Que esos que nomás andan... Ojalá que no te toque ser lengua. Pero de esas lenguas que nomás se la pasan murmurando. No, es que mi ministerio es hablar de los demás. Ese es mi don. Es el don que yo tengo, ¿no? Hermanos, entonces, si tú tienes un don y eres maestro o maestra, es tiempo ya de que tires ese don, por favor. Porque estás ocasionando el trastorno, porque por ahí hay quienes están dando clases que no son maestros. Y andan ahí con los niños sufriendo, pero lo hacen porque aman al Señor, pero no es su naturaleza, no es su don. No están ahí haciéndolo con alegría, con amor. Ay, es que no quiero, no estoy lista, no estoy preparada, no me siento, que no me gustan los niños. No se trata de lo que te guste o lo que no te guste, es tu don. Y tienes que empezar a ejercitarlo, a usarlo. Yo le digo a Benjamín, a ver, ¿quieres tocar el bajo de ver? No, pues si quieres. Pero si quieres de veras, si quieres tocar el bajo. Sí quiere. Y el Nasta se pelea con él y le dice, ¿cuándo lo vas a tocar? ¿Cuándo vas? Yo nunca te veo que lo practicas, yo nunca te veo que... Va a ser un bajista nomás así de eso de... Aunque sí tenga el don y sí quiera tocar el bajo. ¿Es que necesita? Necesita disponerse para tener disciplina, para practicar el don. Por eso están practicando los que tocan en la alabanza, porque Dios los ha llamado y tienen el don para ministrar. Y por eso ensayan los jueves y ensayan los sábados. Y en sus casas, los que son más dedicados también. Los que sienten que todavía necesitan ser perfeccionados. Los que ya se creen muy, pues no ensayan. O nada más, yo estoy de relleno nomás. No, hermanos.
hay que ejercitar el don, hasta que el don sea perfecto, hasta que eso sea parte de nuestra naturaleza. Y hacerlo, fluya, no nos cueste trabajo, fluya. Al principio nos cuesta trabajo, porque tenemos que practicar un chorro, los dedos están atrofiados y necesitan ser desgarrotados. Pero cuando ya es parte de ti, es parte, lo haces, es parte, ahí está el don. Y la iglesia bendecida por ti, tú siendo bendecido por bendecir y nosotros siendo bendecidos por tu bendición. Y así es como el cuerpo se edifica. Todos, de verdad que, imagínate que te faltara un riñón, o que no tuvieras pulmón, o que tuviera tu pulmón ahí malo. Imagínate, ¿cómo se sentirías? Así se siente la iglesia muchas veces. Así nos sentimos nosotros. Entonces tú tienes que orar, tienes que decir, Señor, sáname. Sáname. Porque yo necesito estar sana por causa del cuerpo. Y por eso oramos nosotros, Señor, sánala. O la sanas o te la llevas. Porque hay quienes no son parte del cuerpo, sino son tumores que causan al cuerpo muchos trastornos. Hay tumores benignos y hay tumores malignos, no son del cuerpo. Por eso ¿qué está pasando? Y el cuerpo tiene que orar hasta que Dios venga y haga una operación y saque del cuerpo lo que tiene que salir para que el cuerpo pueda funcionar como debe funcionar. Hay dones de ayuda, hay quienes siempre están dispuestos, son acomedidos. Si tú tienes ese don de ayudar a otros, de apoyar, úsalo para edificación, como dice el apóstol Pablo. Usa tu don en la iglesia, primeramente en la iglesia, primeramente con la familia de la fe, primeramente aquí con nosotros, primeramente, porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. No seas candil de la calle y oscuridad de la casa. Por ahí dice, ¿no?, un dicho que corre: hay muchos que hacen buenas obras por fuera, pero adentro no hacen nada. No están sirviendo al cuerpo, se están sirviendo a sí mismos. Es su ego. Son egoístas, porque dan donde quieren, no donde deben. Y eso es el egoísmo. El que tú des no significa que seas muy generoso. Tienes que dar donde debes dar, no donde no debes dar. Y aún en eso tienes que orar, Señor, y decir, Señor, pero yo tengo este don de la ayuda y yo quiero ayudar en tu iglesia. O si no lo tienes, pues no es tu don, no te preocupes. No te preocupes, tu don, tú haz lo tuyo. Imagínate el corazón preocupado porque no es boca y quiere hablar, y es lo único que hace nomás, ¿sí? Pum, pum. Pero si yo quiero comer, yo quiero saber, no. O los riñones preocupados, a mí me gustaría hacer un pulmón, ¿verdad? Para saber lo que se siente, hacerle así. No, cada uno cumple su función en el cuerpo. Encuentra tu lugar y fluye. Y no quieras hacer lo que no eres, porque si no, entonces te vas a frustrar, ¿verdad? Hay otros que tienen don de administración, son buenos para administrar. Administra. Son administradores. Usa tu don para ayudar a los demás, para aconsejarles cómo se hace. ¿Cómo le haces tú? Porque hay quienes no son buenos administradores. Y agarramos 100 pesos, agarramos 1000 pesos, agarramos 50,000 y ya de cuenta que no agarramos nada porque no se nos ve nada. Porque no somos administradores. Pero no queremos escuchar a los que saben cómo administrar. No ponemos atención, ¿verdad? Y está hablando no solamente de los que administran en cuanto a la obra de Dios, en cuanto administran en todo, hermano, porque si en tu casa no hay una buena administración en las finanzas, todo es espiritual. Comer es espiritual.
Aunque diga que no solo de pan vive el hombre, yo no puedo ir ahí a la Ley o al Canimax o al lugar donde voy a comprar el mandado y decirle a la cajera, Dios te bendiga, gracias, y salir con las bolsas. Yo tengo que comer, porque una persona que tiene hambre tampoco puede servir bien a Dios. Es verdad, necesitamos las cosas. Entonces, todo es necesario. Hay dones de repartimiento, ¿verdad? Quienes se reparten y dan y reparten. Es su don. Muchas veces esas personas hasta se esconden para que su esposa o su esposo no los vea cuando reparten, porque la esposa o el esposo no tiene el don, ¿verdad? Pero esa persona tiene el don y esconde y clava y hace, ¿verdad? Yo conozco gente de esa que se tiene que esconder para dar, que no sepa su esposa o su esposo, porque hay bronca. Conozco gente que ha sido bendición para mi vida, que se tiene que esconder de su esposa para poder dar. Y cuando hablamos así, prefiere que no oiga a su esposa, que no se entere, porque es seguro un problemón que se va a aventar en su casa. Y ha sido bendición grande para este ministerio, para nuestras vidas y para nuestra obra. Así que, hermanos, el don que tienes es importante, es útil y necesario. Y si tú no quieres usarlo, pues entonces Dios va a tener que hacer algo, a sanarte, a moverte. ¿Quién sabe qué es lo que Dios va a tener que hacer? Mandar al diablo y picarte con un trinche, para que, levántate. Tienes el don de la intercesión, porque Dios te mostró que tú eres una guerrera espiritual, pero no quieres orar. Ay, es que a mí me da miedo. Porque cuando empiezo a orar, empiezo a sentir muchas cosas que se mueven y después, pues claro, porque el enemigo se empieza, agua, se levantó esta, dice, se levantó el espíritu de esta guerrera, agua, y empiezan a intimidar, le viene la intimidad, que se cae, pero esa guerrera cuando empieza y practica y de repente sabe que se fueron y tuvo una gran victoria, y sin darse cuenta ella fue una gran bendición para la iglesia, para sus hermanos, y para ella misma, y para su casa. Pero no oran, no se mueven, ¿y qué pasa? Es un miembro enfermo, atrofiado, que no solamente ella tiene necesidad, sino que aquello que debió ser suplido para los demás, no fue suplido, no hubo bendición, y ese lugar lo ocupas tú, y nadie más en el cuerpo. ¿Me entiendes? Qué importante eres para Dios en el cuerpo, qué importantes somos para Dios en el cuerpo. Todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo, los que somos de Cristo y los que no, pues arrepentámonos y pidámosle a Dios, Señor, yo quiero ser parte de la iglesia, de tu iglesia, del cuerpo de Cristo. Hay dones de presidentes, los que presiden, los que están enfrente, los que gobiernan, son dones que Dios dio, son dones. Hay muchos que no usan bien ese don y usan el don de la presidencia como en el mundo, como políticos que dicen que son servidores públicos, pero lo único que hacen es servirse del público. Porque un presidente o alguien que tiene ese don de mando, de servicio en el Señor, tiene que tener un don también. O sea, porque el don de mando y el don de jerarquía va acompañado con el de ser un siervo de todos. Sabes mandar, pero sabes ser ejemplo y vas adelante. Eres cabeza. ¿Por qué? Porque fue un don que Dios te dio. Pero no para que te enseñorees, no para que sientas que eres más. Eres parte del cuerpo, se acabó. Nada más un miembro que necesita todo lo demás. Necesitamos todo lo demás. Aunque tú digas, sí lo necesito, pero aquí adentro sientes, piensas, crees que no, porque eres suficiente. Deja que Dios te envíe una prueba, o te suelte uno de esos chamuquitos chiquititos nomás, para ver si es cierto que tú eres tan fuerte y tan pesado para reprenderlos, para que te des cuenta que tú necesitas a los que tienen discernimiento de espíritus, que tú necesitas a los que son guerreros, para los que son guerreras, que tú necesitas a los que necesitan orar por ti, aunque seas presidente y maestro. Hay quienes tienen don de misericordia, porque
Porque la misericordia también es un don. Aunque el amarnos es un mandamiento y no tiene nada que ver con un sentimiento de que si me caes bien o que si siento bonito, eso te amo. No, no. Amar, el amor es sufrido y tú tienes que amar porque es un mandamiento, quieras o no. Perdonar, quieras o no. Pero la misericordia es un don. Hay hermanos que son misericordiosos, que les sale como una miel. Tienen compasión por la gente pobre, tienen compasión es parte de la iglesia, es parte de un don, es un don. No te sientas mal si tú no eres como la madre Calcuta. O si tú no vas allá al arroyo a darle de comer a la gente pobre, no te sientas mal, es un don que cada quien tiene. Ellos tampoco son nadie para andarte señalando diciendo, es que tú no haces nada por esta gente, como muchos, ¿verdad? Tienen el don de la misericordia, pero también son muy soberbios y piensan que son buenos. Y hay algunos que no han entendido que es un don. Es un don, es un regalo, te lo dio Dios para que lo hagas. Hay otros que tienen el don de la evangelización. A todo el mundo le comparten, a todo el mundo le hablan, a todo el mundo le predican. Hasta en la iglesia quizás se la pasan predicándole y pum, y andan predicando y porque son evangelistas, tienen el don de la evangelización. Y luego vienen y quieren condenar a otros, es que tú nunca compartes, es que tú no predicas, es que tú no le hablas a nadie, es que tenemos que ver que cada quien tiene su don, úsalo tú. Y no estés tú diciéndole al otro que use el mismo don, porque imagínate todos evangelistas. No, imagínate todos corazón, todos oídos, todos seríamos un monstruo deforme. Somos un cuerpo. Y no puedes exigirle al otro. Tú tienes que orar por el otro para que funcione, porque el que sana el cuerpo es Dios. Es por demás, o sea, que le digas a la hermana, al hermano. Años tenemos exhortándolos a llegar temprano. Años. Algunas veces hasta cerramos las puertas y llegan a la hora que les pega la gana. Bueno, la mayoría, no todos. Porque hay algunos que sí se han esforzado, se han disciplinado. Pero no es así, Señor, pues, a orar y a hacer, pues empezamos con los que están. ¿Ya? Porque los que llegan, y no estoy hablando con los nuevos, sino con los viejos, ya tienen la maña esa, la costumbre, la cultura esa cochina mexicana, de ser impuntuales y de no tener respeto por el tiempo de los demás. Es una mala costumbre, hay que repetirnos. Pero bueno, tampoco no hay que enojar. Yo pues, que ya me enojé, ya chillé, ya hice de todo, hasta que ya, pues ni modo, ya me cansé. Orar, si vienen y si no, pues ni modo. Yo voy a seguir y vamos a seguir con lo que estamos y punto, se acabó. Eso sí, los que tienen una responsabilidad, a eso sí les vamos a exigir. Aunque todos tenemos una responsabilidad, porque cuando vamos a ofrecer el sacrificio de la oración, Dios desea que todos estemos aquí cuando se empiece la alabanza. Dios desea que todos estemos aquí cuando empezamos la oración. ¿Para qué? Para que cuando ya